Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Lo que voy a mostrarte no es una historia más. Es una fotografía que no debería existir, un negativo que lleva 70 años esperando ser revelado, y cuando lo hice, cuando amplié la imagen y miré con cuidado, comprendí por qué nadie había querido hacerlo antes. 3 hermanos. Una tarde de mayo. Los canales de Xochimilco en 1955. Y algo en el agua que los miraba de vuelta. El sobre llegó a mis manos por accidente. Trabajo restaurando archivos fotográficos de familias que ya no existen, imágenes que sobreviven a sus dueños y terminan dispersas en mercados de pulgas, cajas de cartón abandonadas en bodegas, lotes de remate. Este sobre venía dentro de un baúl comprado en una subasta de bienes intestados en la colonia Doctores. Papel manila amarillento, sin nombre, sin fecha escrita. Dentro había un único negativo de formato medio, la emulsión todavía adherida al acetato, milagrosamente intacta. Cuando lo levanté contra la luz de mi taller, vi las siluetas invertidas, 3 figuras infantiles sentadas al borde de una trajinera, el agua oscura del canal extendiéndose detrás de ellos, los arcos de flores apenas sugeridos en la distancia. Una fotografía ordinaria. Una imagen familiar. Hasta que no lo fue. Llevé el negativo a mi mesa de trabajo, lo limpié con cuidado extremo, preparé el papel de revelado. La imagen emergió lentamente en la bandeja, como un recuerdo que sube desde el fondo de un lago. 3 niños, sí. 2 varones y una niña. El mayor tendría 11 años, quizás 12. Camisa blanca remangada, pantalón oscuro, el cabello engominado hacia atrás como se usaba entonces. El mediano, unos 9 años, llevaba chaleco y corbata de moño, las manos cruzadas sobre el regazo con timidez forzada. La niña, la menor, tendría 6 o 7 años, vestido claro con cuello de encaje, un moño enorme en el cabello, los zapatos de charol brillando incluso en el gris de la fotografía. Sonreían. Los 3 sonreían. Pero había algo en esa sonrisa. Algo en la forma en que sus ojos miraban hacia la cámara. No era felicidad. Era obediencia. La trajinera estaba decorada como se hacía en esa época para los paseos dominicales, flores de cempasúchil trenzadas en los costados, nombre pintado en letras cursivas sobre el toldo, aunque la resolución no me dejaba leerlo completo. El canal detrás de ellos era oscuro, casi negro, la superficie apenas perturbada. A la distancia se veían los troncos de los ahuejotes, esos sauces antiguos que sostienen las chinampas, sus raíces hundidas en el lodo desde tiempos anteriores a la ciudad española. El cielo sobre Xochimilco era una mancha blanca, el sol de la tarde reflejándose en la emulsión como una quemadura. Examiné la imagen durante horas. No tenía marcas de estudio, no había sello de fotógrafo profesional. Era una toma doméstica, hecha con una cámara Kodak o similar, las que se volvieron accesibles en México después de la guerra. El encuadre era imperfecto, ligeramente inclinado hacia la izquierda, como si quien tomaba la foto hubiera estado de pie en otra trajinera, meciéndose con el agua. La exposición era larga, podía notarlo en el leve desenfoque del agua, en la forma en que las flores parecían temblar en sus contornos. Y entonces vi la fecha. Estaba escrita con tinta al reverso del sobre, tan descolorida que casi la paso por alto, 16 de mayo de 1955. Los niños. Xochimilco. No revelada. Y debajo, con otra letra, más temblorosa, más reciente, no mirar. No ampliar. Sentí un escalofrío que no supe explicar. Preparé mi lupa de aumento, volví a la fotografía ya seca. Comencé por los rostros. El niño mayor tenía los ojos muy abiertos, casi sin parpadear, y había algo en su expresión que ahora, mirando con más cuidado, no era sonrisa. Era tensión. Los labios apretados. El niño del medio mantenía las manos cruzadas, pero los nudillos estaban blancos, como si apretara algo invisible, o como si tratara de no temblar. La niña miraba directamente a la cámara, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Y sus ojos miraban ligeramente hacia un lado, hacia algo que estaba fuera de cuadro, hacia la izquierda. Moví la lupa hacia los bordes de la imagen. La trajinera estaba amarrada a un poste de madera carcomido por el agua. Sobre el toldo había algo que no había notado antes, una guirnalda de flores, sí, pero no de cempasúchil. Eran alcatraces. Flores de funeral. En 1955, en México, nadie decoraba las trajineras de paseo con alcatraces. Amplié la sección del agua. El canal se extendía oscuro y quieto detrás de los niños. Demasiado quieto. No había ondas, no había movimiento, ni siquiera el reflejo distorsionado de la luz.
Era como si el agua estuviera muerta, estancada, una superficie de aceite negro que tragaba la luz en lugar de reflejarla. Pero había algo más. Moví la lupa con lentitud, milímetro a milímetro, sobre esa oscuridad líquida. Y lo vi. Un cuarto rostro. No estaba claramente definido. Era apenas una sugerencia en el reflejo del agua, una convergencia de sombras y granos de la emulsión que se organizaban, imposiblemente, en la forma de una cara. Estaba invertida, como corresponde a un reflejo, pero la posición era incorrecta. No reflejaba a ninguno de los tres niños. No reflejaba a quien tomaba la foto. Estaba entre la trajinera y el canal, como si alguien estuviera en el agua misma, justo debajo de la superficie, mirando hacia arriba. Los ojos de ese rostro estaban abiertos. Tuve que separarme de la mesa. Salí a la calle, respiré el aire contaminado de la ciudad, traté de convencerme de que era pareidolia, el viejo truco de la mente humana que ve caras en las nubes, en las manchas de humedad, en el caos de los granos fotográficos. Volví al taller. El rostro seguía ahí. Comencé a investigar. Si la fotografía era del 16 de mayo de 1955, tenía que haber registros. Hemerotecas, archivos policiales, algo. Xochimilco en esa época no era el destino turístico domesticado que es ahora. Era todavía un lugar semi-rural, los canales todavía navegables en toda su extensión, las chinampas productivas, los pueblos originarios todavía hablando náhuatl en sus casas. Las familias de la ciudad iban los domingos a pasear en las trajineras, a comer pescado blanco y quesadillas en los puestos junto al embarcadero, a beber pulque en las pulquerías que todavía existían en cada esquina. Pero también era un lugar de leyendas antiguas. El agua de Xochimilco no es agua ordinaria. Viene del lago original, el lago de la luna, el lago de la luna que cubría todo el valle antes de que los españoles lo drenaran. Es agua que ha visto sacrificios prehispánicos, ahogamientos ceremoniales, ofrendas hundidas. Es agua que, según los viejos de los pueblos, nunca olvida. Los canales tienen memoria. Y luego está ella. Siempre está ella. La mujer que llora en las orillas, que busca a sus hijos en el agua, que arrastra su vestido blanco por las chinampas en las noches sin luna. En 1955, esa historia no era turismo folclórico. Era algo que las familias todavía creían, que las abuelas contaban en voz baja, que hacía que los trajineros evitaran ciertos canales después del anochecer. Encontré algo en la hemeroteca digital de El Universal. Una nota breve, publicada el 18 de mayo de 1955, página 7, búsqueda en Xochimilco. Autoridades locales solicitan colaboración ciudadana para localizar a 3 menores desaparecidos la tarde del domingo en los canales de Xochimilco. Los niños, hermanos de familia residente en la colonia Roma, habrían salido de paseo alrededor de las 4 de la tarde y no regresaron a casa. Se pide a quien tenga información acuda a la delegación. De Xochimilco. No había nombres. No había fotografía. Solo eso, 3 menores, hermanos, desaparecidos. El artículo no tenía seguimiento. Busqué en las ediciones siguientes. Nada. Silencio. Fui más profundo. Archivos municipales, registros parroquiales, libros de defunción. En la parroquia de San Bernardino de Siena, encontré 3 entradas fechadas el 30 de mayo de 1955. 3 funerales celebrados el mismo día. 3 cajas selladas. Los nombres, Roberto, Miguel y Sofía. Apellido borrado por el tiempo y la humedad en el registro. Edad, 12, 9 y 7 años. Causa de muerte, inmersión. Canales de Xochimilco. Los encontraron 2 semanas después de la desaparecida. Los 3 juntos, en un canal del lado de las chinampas abandonadas, más allá de donde terminan los paseos turísticos, donde el agua se vuelve verde de lirio y los ahuejotes crecen tan densos que bloquean la luz del sol. Estaban abrazados. Los 3 juntos, en el fondo lodoso, a 2 metros de profundidad. La ropa intacta. Los rostros, según el reporte forense que encontré en un archivo casi ilegible, sorprendentemente preservados, como si no hubieran estado en el agua. No había signos de violencia. No había agua en los pulmones. El dictamen oficial fue muerte por inmersión, pero el médico agregó una nota al margen, una nota que alguien trató de borrar después, inconsistente con ahogamiento típico. Considerar otras causas. Volví a la fotografía. Ahora sabía sus nombres. Roberto, el mayor, con su camisa blanca y su cabello engominado. Miguel, el del medio, con su chaleco y su corbata de moño. Sofía, la pequeña,
con su vestido claro y su moño enorme. Los miré a los ojos nuevamente. Ya no vi sonrisas. Vi despedida. Amplié la imagen otra vez, esta vez con un escáner de alta resolución. Trabajé sección por sección, guardando cada detalle en archivos separados. El rostro en el agua se volvió más claro. No era una ilusión. Había rasgos definidos, una frente amplia, ojos hundidos, la boca apenas entreabierta. Era una cara de mujer. El cabello flotaba alrededor de la cabeza como algas negras. Y había algo en la posición de esa cara, en el ángulo imposible, que me hizo comprender que no era un reflejo. Era algo fotografiado a través del agua. Algo que estaba debajo de la trajinera cuando se tomó la imagen. Los ojos de esa mujer miraban directamente a los niños. Traté de reconstruir ese día. El 16 de mayo de 1955 fue un domingo. Día de paseo. Las familias de clase media de la ciudad, como la que vivía en la colonia Roma, solían ir a Xochimilco los domingos. Era un ritual, salir después de misa, tomar el tranvía hasta el embarcadero de Cuemanco, rentar una trajinera por algunas horas. Los niños comían elotes y helados de garrafa, los padres bebían cerveza fría, los trajineros cantaban corridos mientras empujaban las embarcaciones con sus largas pértigas de madera. Imagino a los padres de Roberto, Miguel y Sofía llegando al embarcadero esa tarde. El sol alto, todavía cálido a pesar de ser mayo. El olor característico de Xochimilco, agua estancada mezclada con flores, lodo fértil, comida frita en los puestos, madera húmeda. El ruido de voces, músicos con guitarras, el chapoteo de las trajineras moviéndose lentamente por los canales. Imagino a los 3 niños corriendo hacia los embarcaderos, emocionados, mientras el padre negociaba el precio con uno de los trajineros. 2 pesos por hora, quizás 3 si incluía comida. Suben a la trajinera. El toldo está decorado con alcatraces. Eso debió notarlo el padre, debió preguntar. ¿Por qué flores de funeral en un día de paseo? Pero quizás no dijo nada. Quizás el trajinero explicó que eran las únicas flores disponibles ese día, que había habido un funeral esa mañana y sobraron guirnaldas. O quizás el padre no era supersticioso, era un hombre moderno de 1955, con empleo de oficina y traje los días de semana, que no creía en esas cosas de indios. La trajinera se aleja del embarcadero. El trajinero empuja con su pértiga, los lleva por el canal principal, donde otras embarcaciones flotan perezosas bajo el sol. Pasan junto a las chinampas cultivadas, los montículos de tierra flotante donde crecen verduras y flores. Los ahuejotes forman túneles verdes sobre el agua. Los niños miran fascinados. Sofía quiere tocar el agua, pero la madre la detiene. No metas la mano, hija. Está sucia. ¿En qué momento se separaron del resto? ¿En qué momento la trajinera se desvió del camino turístico y entró en los canales abandonados? Los reportes decían que los encontraron lejos, muy lejos de donde se suponía que debían estar. Las chinampas abandonadas eran territorio prohibido incluso entonces. Los canales ahí eran estrechos, casi cubiertos por la vegetación. El agua era más oscura, más quieta. Los trajineros evitaban esa zona. Decían que las trajineras se atascaban en el lodo, que las pértigas se hundían y no tocaban fondo, que había corrientes extrañas que podían voltear una embarcación sin previo aviso. Pero alguien los llevó ahí. Amplié otra sección de la fotografía, el fondo, detrás de los niños. Entre los ahuejotes, había algo que no había visto antes. Una estructura. Parecía un jacal, una de esas chozas de madera que los chinamperos antiguos construían en sus parcelas para guardar herramientas. Pero estaba abandonada, las paredes inclinadas, el techo parcialmente caído. Y en la entrada de ese jacal, apenas visible entre las sombras, había una figura. Era borrosa, movida, como si quien fuera hubiera girado la cabeza justo cuando se tomó la fotografía. Pero podía distinguir una silueta humana. Alta. Delgada. Vestida de blanco. Parada en la entrada de la choza, mirando hacia la trajinera. Sentí que mi estómago se contraía. Esa figura no debía estar ahí. Era demasiado lejana, demasiado borrosa para ser intencional. Era un accidente fotográfico, algo capturado sin que el fotógrafo lo notara. Pero estaba ahí. Mirando. Volví a los archivos. Busqué reportes de personas desaparecidas en Xochimilco en las décadas anteriores. Encontré docenas. El agua de los canales era peligrosa, sobre todo para quienes no sabían nadar, sobre todo en las noches después del pulque. Pero había un patrón. Cada pocos años, desaparecía alguien en circunstancias extrañas.
Siempre en la zona de las chinampas abandonadas. Siempre en días de niebla o al atardecer. Y siempre, cuando encontraban los cuerpos, había algo raro. Los reportes policiales usaban palabras evasivas, posición inusual, expresión difícil de explicar, ausencia de signos típicos de ahogamiento. Había un caso de 1949. Una mujer joven, 23 años, que había ido sola a Xochimilco a pintar las chinampas. Era artista, estudiaba en La Esmeralda. Desapareció una tarde de octubre. La encontraron 3 días después en un canal remoto. El reporte decía, la oxisa presentaba expresión de terror extremo. Manos cerradas en puños. Ojos abiertos. No hay agua en vías respiratorias. Se desconoce causa de muerte. Y antes de ella, en 1941, un hombre de 50 años. Pescador local. Conocía los canales como nadie. Salió una madrugada a revisar sus redes y no volvió. Lo encontraron flotando entre los lirios, cerca de las mismas chinampas abandonadas. Sin signos de lucha. Sin heridas. Como si se hubiera quedado dormido en el agua. Y antes, en 1938, 2 niños. Hermanos. 11 y 8 años. Salieron a jugar cerca del canal que pasaba junto a su casa. Desaparecieron al atardecer. Los encontraron al día siguiente, abrazados en el lodo del fondo, en aguas poco profundas donde un niño de esa edad podría simplemente haberse parado para salir. El patrón se repetía hacia atrás, década tras década. 1932, 1927. 1920 siempre en la misma zona. Siempre con las mismas inconsistencias en los reportes. Y siempre, cuando había testigos, mencionaban lo mismo, vimos algo blanco entre los árboles. Escuchamos un llanto. La trajinera se movió sola, como si algo la jalara desde abajo. Regresé a la fotografía original. La miré completa, tratando de ver qué habían visto los niños en ese momento. La trajinera flotaba en un canal estrecho. A los lados, las chinampas se elevaban apenas sobre el nivel del agua, cubiertas de vegetación salvaje. Los ahuejotes proyectaban sombras largas. El agua era negra como petróleo. Y los 3 niños, Roberto, Miguel y Sofía, miraban a la cámara con esa expresión que ahora comprendía no era tensión sino miedo contenido. El miedo de niños obedientes que saben que deben sonreír para la foto, que deben quedarse quietos, que no deben decir nada malo, pero que han visto algo que no deberían haber visto. ¿Quién tomó la fotografía? Los padres estaban ahí, obviamente. El padre o la madre sosteniendo la cámara, pidiéndoles que sonrieran, que dijeran whisky como se decía entonces. ¿Pero dónde estaban los padres después? El reporte de desaparición decía 3 menores. No mencionaba a los adultos. ¿Volvieron solos del paseo? ¿Dejaron a los niños? Busqué más. Encontré una nota adicional, un seguimiento del caso publicado un mes después en un periódico pequeño de circulación local. Mencionaba brevemente que los padres de los niños, abrumados por la tragedia, habían abandonado la ciudad. No había más información. No había dirección, no había entrevistas. Era como si toda la familia hubiera sido borrada del registro. Pero encontré algo más en los archivos parroquiales. Una nota escrita a mano por el párroco que celebró los funerales. Los padres insisten en que los niños fueron tomados. Reclaman que no fue accidente. Hablan de una mujer en el agua, de un canto, de sus hijos siendo llamados. Claramente perturbados por el dolor. Imposible consolarlos. Rechazaron abrir las cajas. Las cajas selladas. Los 3 niños enterrados sin que nadie viera los cuerpos. Sin velorio abierto. Sin última despedida. Volví a examinar la fotografía, esta vez centrado en los detalles más pequeños. El vestido de Sofía tenía un patrón de flores diminutas. En su cuello había algo, un medallón, quizás una medalla de primera comunión. En su mano derecha, apenas visible, sostenía algo. Amplié. Era una muñeca. Una de esas muñecas de trapo que se hacían en casa, con cara bordada y vestido de retazos. Pero algo en esa muñeca estaba mal. La posición. Sofía no la sostenía de manera natural. La apretaba. Los dedos blancos de la tensión. Y la cara de la muñeca, vista de cerca, no estaba bordada con la expresión feliz típica. Tenía la boca cosida en una línea recta. Los ojos eran botones negros. Y había manchas oscuras en el vestido de la muñeca, como si hubiera estado en el agua. Miguel, el del medio, tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Pero no estaban relajadas.
Los dedos de una mano se clavaban en la otra. Y en su muñeca derecha, apenas visible bajo el puño de la camisa, había marcas. Amplié todo lo que pude. Parecían arañazos. O quizás marcas de agua. Líneas oscuras que rodeaban la muñeca como un brazalete. Roberto, el mayor, miraba directamente a la cámara, pero su cuello estaba tenso. La mandíbula apretada. Y había algo en su postura, en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera listo para moverse, para saltar, para correr. Como si estuviera conteniendo el impulso de huir. Detrás de ellos, el agua. Esa agua imposiblemente quieta. Y en ella, además del rostro que había visto antes, comencé a distinguir otras formas. No eran claras. Eran sugerencias. Sombras que se organizaban en contornos familiares. Brazos extendidos bajo la superficie. Manos abiertas. Dedos largos. Y cerca del borde de la trajinera, donde el casco de madera tocaba el agua, había algo que parecía cabello. Mechones oscuros flotando, extendiéndose hacia la embarcación como tentáculos. Imprimí la imagen en gran formato. La colgué en la pared de mi taller. La miraba durante horas, tratando de entender. Esto no era una fotografía normal. Era un documento de algo que no debería ser posible. Era evidencia de un momento entre el mundo y otra cosa, un instante en que la barrera se había vuelto delgada y algo había atravesado. Y entonces recordé lo que estaba escrito en el sobre, no ampliar. Ya era tarde. Yo había amplificado cada milímetro de esa imagen. Había mirado cada sombra, cada reflejo, cada grano de la emulsión. Había visto el rostro en el agua. Había visto la figura en el jacal abandonado. Había visto las manos bajo la superficie. Y ahora esas imágenes estaban en mi mente, permanentes, imposibles de borrar. Comencé a soñar con los canales. Todas las noches, la misma escena, estoy en una trajinera, flotando en agua negra. No hay sol. El cielo es gris opaco. Los ahuejotes forman paredes verdes a ambos lados. No hay sonidos. El silencio es absoluto, tan denso que duele en los oídos. Y entonces, en el agua, veo movimiento. Algo sube desde el fondo. Lento. Deliberado. Primero son manos. Pálidas, hinchadas. Después brazos. Después una cabeza. El cabello flota alrededor de la cara. Y cuando emerge completamente, cuando su rostro rompe la superficie, veo que está sonriendo. Es el mismo rostro de la fotografía. Desperté una noche seguro de que había alguien en mi cuarto. La sensación de presencia era tan fuerte que encendí la luz, miré bajo la cama, revisé el baño. Nada. Pero cuando volví a acostarme, escuché goteo. Agua cayendo sobre madera. Me levanté otra vez. Busqué fugas en el techo, en las tuberías. Todo estaba seco. El sonido continuaba. Gotas cayendo con ritmo constante. Tic, tic, tic. Venía de mi taller. Bajé. La puerta estaba cerrada como la había dejado. La abrí lentamente. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la fotografía colgada en la pared. Y debajo de ella, en el suelo, había un charco de agua. Agua oscura. Agua que olía a lodo y flores podridas. Y sobre el charco, marcas. Huellas. Huellas de pies descalzos. Pequeños. Del tamaño de pies de niños. Me acerqué, temblando. Las huellas conducían desde el charco hasta mi mesa de trabajo, donde estaba el negativo original en su funda protectora. Lo tomé. Lo levanté contra la luz de la luna. Y lo que vi me hizo soltar un grito que no sabía que tenía en la garganta. El negativo había cambiado. Los tres niños seguían ahí, sentados en la trajinera. Pero sus posiciones eran diferentes. Roberto ya no miraba a la cámara. Miraba hacia abajo, hacia el agua. Miguel tenía la cabeza girada hacia un lado, como si escuchara algo. Y Sofía ya no sostenía la muñeca. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, hacia algo fuera de cuadro. Y sus ojos, ampliados por el miedo, miraban directamente hacia algo que estaba subiendo del agua. Esto no era posible. Un negativo no cambia. La emulsión está fija químicamente. Una vez revelada, la imagen es permanente. Pero esto había cambiado. O nunca había visto correctamente la imagen original. O mi memoria me traicionaba. O algo más estaba pasando. Volví a revelar el negativo. Esta vez, con todos los químicos frescos, con todas las precauciones posibles. Cerré las puertas del taller, desconecté el teléfono. Trabajé en la oscuridad roja del cuarto de revelado. El papel entró en la bandeja de desarrollador.
La imagen comenzó a emerger. Los tres niños. La trajinera. El agua oscura. Y algo más. Esta vez, el rostro en el agua no era solo un reflejo. Era sólido. Tridimensional. Una mujer. Emergiendo del canal. Sus manos sostenían el borde de la trajinera. Su cabello caía en mechones húmedos sobre sus hombros. Su vestido blanco estaba pegado a su cuerpo delgado. Y su cara era hermosa y terrible al mismo tiempo. Rasgos delicados pero expresión de hambre. Ojos profundos que parecían pozos. Boca entreabierta mostrando dientes demasiado blancos. Y los niños la miraban. Los tres la miraban. No con miedo. Con resignación. Como si supieran que esto iba a pasar. Como si hubieran sido llamados. Detrás de la mujer, en el agua, había más figuras. Sombras de otros cuerpos. Otros que había tomado. Otros que esperaban en el fondo del canal. Saqué la fotografía del revelador. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. La puse en el fijador, conté los minutos, la lavé, la colgué a secar. Y mientras colgaba ahí, goteando, tuve la horrible certeza de que si la miraba nuevamente en una hora, la imagen habría cambiado otra vez. Que la mujer habría subido más. Que sus manos estarían más cerca de los niños. Que la historia que esta fotografía contaba no había terminado de revelarse. Cerré el taller y no volví en 3 días. Pero no podía dejar de pensar en ello. No podía dormir sin ver esos rostros. Roberto, Miguel, Sofía. Y ella. La mujer del agua. La que esperaba en los canales. La que llamaba. Busqué más información sobre las leyendas locales. No las versiones turísticas, no los cuentos domesticados que se venden en los embarcaderos. Las versiones antiguas. Las que los viejos de San Gregorio y Santa Cruz Acalpisca todavía recuerdan, las que sus abuelos les contaban en náhuatl, las que no se supone que los de la ciudad sepan. En Xochimilco, el agua tiene dueña. Siempre la ha tenido. Antes de la mujer que llora buscando a sus hijos, antes de la leyenda española, había otra. Una deidad del agua, una guardiana de los canales. Le ofrecían niños en tiempos de sequía. Los vestían de blanco, los adornaban con flores, los llevaban en canoas al centro del lago y los dejaban hundirse. Era un intercambio. Vida por vida. Agua por sangre. Los niños se volvían parte del lago, se volvían espíritus del agua, y a cambio, las cosechas crecían, las chinampas prosperaban. Cuando llegaron los españoles, prohibieron los sacrificios. Construyeron iglesias sobre los templos antiguos. Bautizaron a la población. Pero el agua no olvidó. La dueña del lago no se fue. Simplemente esperó. Y cuando las ofrendas dejaron de llegar, comenzó a tomarlas por su cuenta. Los viejos decían que hay días en que el agua llama. Días en que la niebla es demasiado espesa, en que el silencio es demasiado profundo, en que las flores huelen demasiado dulces. En esos días, es peligroso acercarse a los canales. Porque ella sale. Hermosa, terrible, hambrienta. Y si te ve, si le gustas, si decides que eres una ofrenda apropiada, te llama. Y no puedes resistir. Caminas hacia el agua. Entras. Te hundes. Y el agua te acepta. Y ya no vuelves. El 16 de mayo de 1955 fue uno de esos días. Debió serlo. La familia no sabía. Los padres modernos de la colonia Roma no creían en supersticiones de indios. Llevaron a sus hijos a pasear. Rentaron una trajinera. Y el trajinero, por alguna razón que nunca sabré, los llevó a los canales prohibidos. Quizás estaba borracho. Quizás la trajinera se desvió por accidente. O quizás él también escuchó el llamado. Me imagino el momento en que sucedió. La tarde cayendo. El sol bajo entre los árboles. La trajinera flotando en agua quieta. Los niños cansados del paseo, queriendo volver a casa. Y entonces alguien dice, tomemos una foto. El padre o la madre saca la cámara. Les pide a los niños que se sienten juntos. Sonrían. Los niños obedecen. Siempre obedecen. Pero mientras se prepara la toma, mientras se ajusta el enfoque, algo pasa. El agua se mueve. No mucho. Solo un poco. Como si algo grande hubiera pasado justo debajo de la superficie. Los niños lo notan. Miran hacia abajo. Y entonces la ven. Emergiendo lentamente. Cabello negro flotando. Vestido blanco transparente. Rostro pálido con ojos demasiado grandes. Manos extendidas hacia ellos. Los padres no la ven. O la ven y no entienden lo que es. Piensan que es otra trajinera, otra familia.
Pero los niños saben. Los niños siempre saben. Ven su sonrisa. Escuchan su canto. Un sonido que no es voz humana, que viene del agua misma, que resuena en los huesos y llama a algo profundo en el cuerpo que quiere responder. Sonrían, repite el padre. Y los niños sonríen porque deben hacerlo. Pero sus ojos gritan. Sus manos tiemblan. Sofía aprieta su muñeca como si fuera lo único real en el mundo. Miguel se clava las uñas en las manos para no saltar del borde. Roberto mira a la cámara con una última súplica silenciosa: sácanos de aquí. El obturador se cierra. El negativo captura ese instante. Y lo captura todo: el miedo de los niños, el rostro en el agua, la figura en el jacal, las manos bajo la superficie. Todo queda grabado en la emulsión, esperando 70 años para ser revelado. ¿Qué pasó después? No hay testigos. Solo los reportes oficiales. Los padres volvieron sin los niños. Dijeron que los habían perdido de vista. Que la trajinera había pasado por un canal estrecho donde los árboles bloqueaban la luz. Que cuando salieron al otro lado, los niños no estaban. Que buscaron durante horas. Que gritaron sus nombres hasta quedar roncos. Pero los viejos del pueblo contaban otra historia. Decían que los padres llegaron al embarcadero pálidos, mojados, temblando. Que el padre balbuceaba sobre una mujer en el agua, sobre manos que habían jalado la trajinera, sobre un canto que había vuelto loco al trajinero. Que la madre lloraba y repetía: los llamó. Los llamó por sus nombres. Y ellos fueron. El trajinero nunca más volvió a trabajar. Dicen que se volvió loco. Que pasaba las noches en la orilla del canal, mirando el agua, esperando algo. Que un año después se ahogó en el mismo lugar donde había desaparecido los niños. No trataron de salvarse. Simplemente caminó hacia el agua y se dejó hundir. Los cuerpos de Roberto, Miguel y Sofía fueron encontrados 2 semanas después. 3 pescadores los vieron flotando entre los lirios, abrazados, en un canal tan remoto que ni siquiera tenía nombre en los mapas. Los sacaron con cuidado, con miedo. Dijeron que los niños parecían dormidos. Que sus rostros estaban tranquilos. Que no había signos de lucha. Solo una cosa extraña: todos tenían flores blancas enredadas en el cabello. Alcatraces. Y en sus ropas había marcas de dedos. Marcas de dedos pequeños y delgados que los habían sostenido en el fondo. Las autoridades dictaminaron ahogamiento accidental. Los padres, destrozados, aceptaron la versión oficial. ¿Qué más podían hacer? Enterraron a sus hijos en cajas cerradas. Abandonaron la ciudad. Nunca hablaron del tema otra vez. Y la fotografía, el último retrato de sus hijos, nunca fue revelada. Permaneció 70 años en un sobre cerrado, en un baúl olvidado, esperando. Volví al taller al 4.º día. La fotografía seguía ahí, colgada en la pared, rodeada del charco seco. La miré desde la puerta. Los niños seguían en la trajinera. La mujer seguía emergiendo del agua. Pero había algo nuevo. En el fondo de la imagen, donde antes solo había oscuridad entre los árboles, ahora había figuras claras. 3 siluetas pequeñas. De pie en la orilla del canal. Mirando hacia atrás. Hacia la cámara. Hacia mí. Eran Roberto, Miguel y Sofía. No los niños vivos de la trajinera. Los niños del agua. Los que habían sido tomados. Los que ahora pertenecían a los canales. Estaban pálidos, translúcidos. Sus ropas goteaban. Sus ojos estaban vacíos pero conscientes. Y Sofía sostenía la mano de alguien más. Alguien alto. Alguien vestido de blanco. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Silencio del otro lado. Luego, muy lejos, un sonido. Agua moviéndose. Gotas cayendo. Y una voz. Una voz de mujer. Cantando en un idioma que no reconocí pero que mi cuerpo entendió. Colgué. Mis manos temblaban. Miré la fotografía otra vez. Las 3 siluetas en el fondo se habían movido. Ahora estaban más cerca. Más definidas. Podía ver sus rostros. Roberto me miraba directamente. Sus labios se movían, como si tratara de decir algo. Tomé el negativo original. Lo sostuve sobre una vela. Lo vi derretirse, la emulsión burbujeando, las imágenes distorsionándose hasta volverse manchas negras. Lo destruí completamente. Quemé todas las copias. Quemé las ampliaciones. Limpié el charco de agua con cloro. Abrí todas las ventanas. Dejé entrar el sol. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, estaba otra vez en la trajinera. Flotando en agua negra.
Los aguejotes formando paredes a los lados. El silencio absoluto. Y entonces, desde el fondo del canal, algo comenzó a subir. Lento. Inevitable. Manos pálidas rompiendo la superficie. Brazos emergiendo. Una cabeza. Cabello flotando como algas. Y ese rostro. Hermoso. Terrible. Hambriento. Me miró con ojos que eran pozos sin fondo. Sonrió con dientes demasiado blancos. Y extendió su mano hacia mí. Te mostré mis niños, dijo con voz que era agua y viento. Ahora ven a conocerlos. Y supe, con una certeza que no puedo explicar, que algún día iré. Algún día, en una tarde de niebla, cuando el agua esté demasiado quieta y las flores huelan demasiado dulces, tomaré un camión a Xochimilco. Rentaré una trajinera. Le pediré al trajinero que me lleve a los canales abandonados, más allá de donde terminan los turistas, donde el agua es negra y los árboles bloquean el sol. Y flotaré ahí, esperando. Hasta que escuche el canto. Hasta que la vea emerger. Hasta que sus manos toquen el borde de mi embarcación. Y entonces sabré qué sintieron Roberto, Miguel y Sofía en sus últimos momentos. Sabré qué vieron cuando el agua se los tragó. Sabré qué es lo que espera en el fondo de los canales, hambriento, paciente, eterno. La fotografía ya no existe. La destruí. Pero las imágenes permanecen. En mi mente. En mis sueños. En el agua de cada vaso que bebo. Y sé que ellos también siguen ahí. Los niños del agua. Esperando en los canales de Xochimilco. Esperando que alguien más los vea, los recuerde, les haga compañía. El agua nunca olvida. Y lo que el agua toma, nunca lo devuelve. Si esta historia te caló hondo, si sentiste el frío del agua negra, si viste los rostros en el reflejo, entonces suscríbete ahora. Hay más fotografías en mi archivo. Más negativos que no deberían existir. Más historias que el agua guarda en secreto. Y la próxima podría ser aún más oscura. Dale like, comparte con quien se atreva, y vuelve. Porque los canales siguen ahí. Y siempre están llamando.